Hola y bienvenidos a Filosofacto. Este es un canal donde compartimos ideas, conocimientos, experiencias y recursos que te ayuden a caminar con mayor paz y con mayor entendimiento en los retos de tu vida y de tu día a día. Acuérdate que aquí no venimos a profesar la verdad absoluta, venimos a cuestionar, a reflexionar, pero sobre todo venimos a compartir. Y yo soy Rubén, Yo soy Irán. y esto es Filosofacto. ¿Te has encontrado alguna vez descansando y de pronto comenzaste a sentir culpa por no estar haciendo nada? ¿Te preguntaron tus padres alguna vez si has tenido intimidad con tu pareja y preferiste decirles algo diferente, decirles la verdad? Quizás sientes que para tu edad tú deberías estar en una posición o en un lugar distinto al que te encuentras ahora y eso te hace sentir culpable. O te aseguro que puedes completar la oración que sigue después de por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Si algunas de estas preguntas te hacen sentido, quédate que en este episodio hablaremos sobre la culpa. Muy bien, Rubén, me gustaría comenzar este tema haciendo una pregunta que es de ley. Quiero que en tu definición nos digas qué es la culpa. La culpa, en mi definición personal, es un sentimiento incómodo que llega cuando haces algo malo. La culpa tiene algo muy curioso. Tú puedes hacer algo malo y probablemente ni siquiera sentir una culpa. O puedes hacer algo que no sea precisamente malo y sentir culpa. Es un sentimiento de incomodidad que durante mucho tiempo le ha llegado al ser humano y ha sentido que, para empezar, en este mundo venimos a sufrir y a pagar los pecados que hicimos, ¿sí? Los que ni siquiera cometimos nosotros, sino nuestros antepasados, los seres humanos, desde antes de que Cristo bajara a la tierra. Y cuando nosotros nacemos, ya nacemos con esa culpa, nacemos con algo llamado el pecado original. Cuando ni siquiera tienes conciencia, cuando eres un bebé, ni siquiera tienes conciencia y eres culpable de un montón de cosas que no te corresponden. Y no tienes ni idea, deja tú. ¿No? Te las enseñan conforme va pasando. La historia de la culpa es la historia de Adán y Eva, ¿sí? ¿Es la historia de la religión? Es la historia de la religión, sí. Mira, la culpa, yo pienso que empezó cuando el ser humano todavía ni siquiera estaba completamente desarrollado, todavía no era un Homo sapiens completo. Antes, por ejemplo, esto es lo que yo pienso, ¿no? Si me remonto al pasado, la lógica que me trae es que si tú hacías algo que no estaba de acuerdo con la tribu, con la comunidad, te expulsaban. O sea, ¿cómo se le llama cuando ¿Te te exiliaban? exiliaban? Y el exilio significaba no hay comida, Poca supervivencia. poca supervivencia, estabas totalmente solo, vulnerable. Y ese sentimiento va, el de la culpa, incluido con el miedo. Entonces tenemos mucho miedo a que la gente nos rechace, tenemos mucho miedo a que la gente nos deje de incluir en los grupos sociales, nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo. Tenemos mucho miedo y preferimos cargar con culpas para aparentar que realmente no pensamos diferente que los demás, cuando en realidad todos pensamos diferente. Pero bueno, las culpas comenzaron cuando empezamos a volvernos sedentarios y empezamos a formar comunidades. Entonces todos tenían que seguir ciertas reglas y ciertas normas. Si la rompías había consecuencia y esto incluía probablemente la muerte. Para mí de ahí viene y nació la culpa. Es algo como natural. Muy bien. Fíjate que a mí me gustaría, sobre todo de inicio, hacer una distinción entre culpa y arrepentimiento. Ok. Porque parecen ser dos conceptos que te hacen sentir algo muy similar, pero tienen orígenes muy distintos dentro de la conciencia. Una culpa, como tú dices, puede ser incluso inconsciente, pero el arrepentimiento, ese requiere sí o sí que tú tengas un trabajo interno con respecto a haber analizado la situación en la que tú crees que de alguna manera hiciste daño a otra persona o incluso donde es evidente que hiciste daño a otra persona a través de tus acciones, ya sea queriéndolo o no. De ahí puede venir el origen del arrepentimiento. También de tomar decisiones que puede que al final del día no llegaran al punto donde tú querías llegar y te arrepientes. Y dices, no, debía haber tomado otra decisión para en vez de llegar a punto A, llegar a punto B. Ok. ¿Cuál es la que te atormenta durante toda tu vida? ¿Culpa o arrepentimiento? Creo que ya dada la definición,
completamente la culpa, porque el arrepentimiento realmente puede ser algo que tú digas, ¿sabes qué? Te pisé y me arrepiento de haberte Y pisado. puedes corregir. Ajá, y puedo decir, ¿sabes qué? Rubén, lo siento, no fue mi intención pisarte, a lo mejor te pisé muy fuerte y tú, pues, de todos modos te encabronas, ¿no? Y, oye, pero ¿qué me Sí, pisaste? no, olvídate, Y yo a mí me te pisas, nada, te creas. y yo ya te digo, no, espérame, o sea, no fue mi intención. De ahí, de alguna manera, te estoy mostrando un arrepentimiento sobre una acción, ya sea inconsciente o inconsciente, ¿sí? Pero culpa sería yo después y acostarme en mi cama ese día después de que te pisé y pensar, soy una mala persona por haber pisado a Rubén. A pesar de que te disculpaste, a A pesar que pesar de que tú incluso me yo te perdonaste. perdoné, Ajá. tú te retractaste lo que sucedió, todo quedó bien, seguimos siendo amigos, pero a la noche te vas a dormir y te sigue persiguiendo ese sentimiento de culpa, que ya no es arrepentimiento, Así es. sino es una culpa viva. Mira, toda la culpa empezó como a alterarse o empezó a perfeccionarse y a construirse a través de la religión. O sea, no hay otra. En la religión nos empezaron a enseñar que primero, como decía el pecado original, nosotros nacimos con un pecado que no cometimos, pero nos persigue. Y nos empiezan a enseñar que aquí estamos para sufrir. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comieron de un fruto, los expulsaron del jardín del Edén, que el mundo a donde fueron, llegaron es aquí a la tierra. Entonces cada vez que nace alguien, viene aquí a pagar los pecados que cometió alguien en su pasado. ¿Qué logran las religiones? ¿Tú qué piensas que logran las religiones? Con enseñarnos acerca de la culpa, porque de ahí viene el perfeccionamiento de la culpa. Pues claramente control. ¿Ok? Pero ¿qué control quieren imponer sobre ti en tu opinión? O sea, ¿qué quieren lograr? ¿Cómo te quieren controlar? Ellos no pueden estar presentes en cada acción que tú haces. De alguna manera te conviertes en tu propio policía espiritual. Estás en constante vigilancia de tus propias acciones y todas aquellas acciones sobre las que ellos te juzgarían, ahora tú te juzgas y ellos ya no tienen la necesidad de estar ahí. Es un control completo y aparte una influencia donde pues ellos no tienen que estar. A lo mejor esta pregunta que te voy a hacer no es como fácil de contestar, ¿sí? Pero si nos ponemos a analizar, ¿qué ganaría la religión exactamente con tu control? O sea, ¿qué ganan ellos con tenerte controlado a través de la culpa? ¿Qué crees que ganan ellos? ¿Qué creo que ganan ellos? Sí. Pues es que es una pregunta muy profunda. La verdad es que creo que ganan muchas cosas de por medio, pero si tú estás buscando una respuesta específica de qué están ganando, aparte de control y poder. Sí, pero, o sea, el control y poder tienen un objetivo y lo que quiero entender es ver de alguna manera, filosofar y encontrar a lo mejor una creencia de por qué quieren controlarnos, con qué objetivo. Es obvio que lo que quieren es, la religión también es un negocio. Nos tienen que vender el pecado para vendernos la salvación. Así es. No va tanto acerca del diezmo, ¿no? La gente luego va a pensar, no, lo que quieren es quitarnos el dinero. El diezmo es opcional. ¿Tú lo das o no lo das? Claro, opcional si te quieres... digo, no es opcional si te quieres salvar, si quieres irte al cielo, ¿sí? Pero hay mucha gente que no da diezmo y mucha gente que ni siquiera va a la iglesia. ¿Qué ganaría la religión con enseñarnos qué es la culpa y que realmente todos somos culpables de algo que en realidad no somos? ¿Tú qué piensas que pueda ganar? Control, sí, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de mantenerte aprisionado. Aprisionado en tu mente, aprisionado en tu fe, en tu espíritu. ¿Aprisionado cómo? Aprisionado primero que nada en tu mente, porque desde tu mente define, a través de los conceptos defines cómo te sientes y el cómo te sientes define cómo actúas. Existen mandamientos. Existen 10 mandamientos y 7 pecados capitales. Yo creo que la pregunta sería igual. ¿Qué gana la religión con que existan esas reglas, con que existan esos mandamientos? Yo tengo una teoría muy loca, te la voy a decir, y ya a partir de ahí empezamos a filosofar o me dices tu opinión. No puedo continuar si no platico la historia de Adán y Eva, y eso no la voy a platicar tan bien porque realmente la he escuchado ya... Como un teléfono descompuesto. Es un teléfono descompuesto, pero la he escuchado ya más analizada. Imagínate esto. Adán y Eva están en un jardín
Hermoso. Llega Dios y les dice, ustedes pueden hacer lo que quieran, lo que se les antoje, solo hay una sola regla. No coman del fruto prohibido de ese árbol. Lo primero que hacen Adán y Eva es comer del fruto. Nos empiezan a enseñar que una serpiente convenció a Eva y Eva convenció a Adán de probar la fruta. Y en cuanto probaron esa fruta prohibida, empezaron a sentir morbo, empezaron a sentir vergüenza, empezaron a hacerse conscientes de muchas cosas. Y fue cuando Dios los expulsó de el jardín del Edén, del paraíso, ¿sí? Y le dijo al ser humano, vas a estar condenado durante toda tu vida. Vas a tener que trabajar, que sufrir y vas a tener que... Y tus hijos van a hacer exactamente lo mismo que tú, trabajar y sufrir por haberme desobedecido. La fábula, porque es un cuento, Adán y Eva, el fruto del Edén, la fruta, es el conocimiento. Hay una sola enfermedad, la enfermedad más peligrosa de la mente, y es la ignorancia. La fruta, la manzana, representa el conocimiento, el cuestionamiento. La serpiente nos hicieron creer que era el demonio, que era Satanás, que era el diablo. Pero en realidad la serpiente representa la curiosidad del ser humano. Cuando la serpiente se presenta con Eva, le dice que coma el fruto, diciéndole la curiosidad a la persona, al ser humano, investiga, cuestiónate, abre los ojos a más cosas que hay. Por eso nos prohibieron, por eso el pecado original es comieron de la fruta y nosotros tenemos que pagar por eso, pero te tengo que mantener ignorante. Tú tienes que creer lo que yo te diga porque no te puedes cuestionar. Porque si tú te cuestionas, todo cambia. La economía cambia, las relaciones cambian y el mundo cambia completamente cuando todos empezamos a preguntarnos ¿por qué vivo como vivo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no me atrevo a buscar en otro lado? Entonces, para mí, esa es una teoría muy loca de conspiración tal vez, pero para mí tal vez lo que quieren lograr las religiones a través de la culpa es mantenernos ignorantes. Ok. Hay un montón de efectos colaterales y de aquí me gustaría que participaras. Efectos colaterales. Como tú viniste aquí a sufrir, ni siquiera te la puedes pasar bien. ¿No te tocó que tu mamá en tu casa estuvieras a gusto en la cama viendo televisión, jugando videojuegos? Y de la nada, de verdad te estabas portando bien, ¿eh? Y de la nada llegaba tu mamá y decía, este güey como que está muy relajado, ¿no? Déjame ver qué puedo hacer al respecto. Y llegaba tu mamá y te decía, a ver, flojo, por no decir otra cosa. A ver, huevón, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a pasar todo el día ahí perdiéndote en la televisión, en los videojuegos? Levántate y ponte a hacer algo de provecho. No te puedo ver tan a gusto. Aquí venimos a sufrir. Y ahora, de adulto, ¿te ha pasado? Tú lo dijiste. Estás en un lugar en donde te la estás pasando bien o donde estás a gusto y te llega el sentimiento de culpa. ¿Qué pasa por tu mente cuando sientes ese sentimiento de culpa cuando estás pasándotela bien? ¿Qué preguntas te hace tu mente? Bueno, mira, antes de contestarte esta pregunta me gustaría retroalimentar o terminar de cerrar el punto que comentabas con respecto a la religión, Sí. principalmente, ¿no? Que estabas abordando el punto. Este, creo que si bien la religión pudiera usar como herramienta la ignorancia, no creo que sea el fin último de todas sus acciones. Quizás ese es uno de los medios más efectivos que tienen para poder conservar sus posiciones, su influencia, su control y poder, pero no creo que la ignorancia sea un fin, sino una herramienta a través de la cual ellos pueden sostener cualquier narrativa, cualquiera. Y hay que entender que tampoco sus simbolismos quiere decir que estén completamente equivocados, sino el cómo los han usado y los usan a través del tiempo. Que se entienda que las personas que creen en todo esto no es que sean más o que sean menos, es que en realidad son símbolos muy profundos que hay que aprender a interpretar y a no tomarse literal. Y aunque esto ya lo hemos abordado en muchos podcasts, quisiera reforzarlo porque
hemos hablado de un tema muy profundo como es la religión, muy arraigado a todos nosotros, a cada uno sobre todo en Latinoamérica, porque pues como tú lo dices, o sea, hay muchas creencias allá afuera en el mundo, pero aquí en Latinoamérica, en su mayoría, pues fuimos permeados por la parte católica, por la religión. Ujú. Entonces, si estuviéramos hablando quizás en Finlandia, no habría una influencia tan marcada de la culpa. Ok. Quizás, ¿no? Es por decir, porque a lo mejor no viene en la misma estructura que nosotros, pero aquí en Latinoamérica sí, y coincido, la culpa tiene un origen y raíces muy potentes, muy fuertes en la religión. Solo quería aclarar ese hecho que yo creo que es una herramienta. Ujú. Mantenernos ignorantes es una herramienta más que un fin dentro de la religión y que de todos modos es una herramienta muy bien utilizada. Sí, la utilizan bien porque los que saben de todo esto son los altos mandos, ya te estoy hablando del Vaticano. Y hay gente, hay seres humanos, hay padres, hay curas, que ellos solamente enseñan lo que aprendieron y lo hacen de corazón porque creen que esa es la verdad. Son ignorantes de que todo lo que están enseñando no todo es una verdad. ¿No? Hay muchas cosas alteradas y con intenciones. Así es. Pero ellos simplemente es como un doctor. Un doctor te va a recetar un medicamento porque eso aprendió en los libros. Aunque el medicamento te mantenga controlado y no curado, el doctor solamente trata de ayudar de corazón Ujú. a través de lo que estudió. Yo me imagino que algunos religiosos, algunos padres, algunos sacerdotes, pues tienen buenas intenciones, aunque no sea realmente lo correcto. Así es. Coincido contigo. ¿Qué opinas de que dicen que somos carne y la carne es pecado? Y ahí ya estás cargando con la culpa de ser humano. ¿En qué te limitaría? Pues creo que el sentirte culpable constantemente, mira, para poder avanzar hacia adelante requiere uno de mucha autoconfianza y autoconocimiento. Sí. Y la culpa realmente creo que es una de esas cosas que no te permitiría tener un autoconocimiento ni una autoconfianza enteros. ¿Por qué? El autoconocimiento requiere de explorarse a sí mismo, de llevarse a cruzar ciertas fronteras que te ayuden a enriquecer tus experiencias, y a veces cruzar esas fronteras es cruzar límites que tus creencias, que en este caso, si, insistiendo en la parte religiosa, si te inculcaron eso, que tus creencias te pueden estar limitando. ¿Sí? Sí, nadie puede ver más allá de sus limitaciones. Pero fíjate hasta dónde llega la culpa. Yo soy carne, la carne es pecado. Está mal tener relaciones íntimas. Yo soy pecador. Tengo que honrar a mi padre y a mi madre y a pesar de que no quiero estudiar lo que ellos me están obligando a estudiar, lo voy a hacer para honrarlos. Y la culpa la cargas toda tu vida sabiendo que estás en un trabajo que no quieres estar, pero que estás ahí por tus papás. Y es una culpa que cargas durante toda la vida. Los lugares en donde más pasamos el tiempo son en la escuela y en el trabajo. Imagínate cargar todo el tiempo con ese trabajo que tú nunca quisiste, pero por pensar que no querías sentir culpa, quisiste complacer a tus papás. Y ahí estás metido en un trabajo que no quieres. La culpa enferma completamente, te altera la química, te mantiene en niveles de estrés altos. Así es. Todo el tiempo la gente se enferma un montón de cosas, pero no se dan cuenta que es realmente la culpa. Lo que sienten, lo que ese sentimiento, esa emoción provoca en tu sistema nervioso constantemente que está acelerado y te terminas enfermando de un montón de cosas. ¿Hasta dónde llega la culpa? Creo que tiene muchas formas, muchas figuras, y es a veces muy difícil de identificar por lo mismo. Todos la podemos sentir, pero creemos que es como parte natural sentir esa culpa, esa sensación de incomodidad ante ciertas acciones que no deberíamos de sentirnos culpables. E insisto de nuevo, culpa yo creo que sería una palabra que sí procuraría eliminar de mi propio diccionario. Ujú.
Y sin embargo, de nuevo, pero instalaría arrepentimiento. Arrepentimiento requiere conciencia, pero no me voy a estar arrepintiendo de todo lo que hago. También no puedo ir avanzando de esa manera. O sea, si yo quería llegar a A y llego a B por mi decisión, pues sí, me pudiera arrepentir, pero no va a servir nada quedarme en ese arrepentimiento porque, insisto, el arrepentimiento es un reconocimiento, pero la culpa es quedarte en ese arrepentimiento estancado. Bueno, ¿cómo le llamarías tú entonces a esto? Yo lo leí de esta manera, que existían dos tipos de culpa diferentes, una culpa que te persigue toda tu vida y te mantiene siempre estresado, y una culpa que es como un impulso. Por ejemplo, te prometiste a ti mismo que ibas a trabajar en un proyecto y esa noche cuando te fuiste a acostar sentiste culpa y te diste cuenta que no lo hiciste. ¿Sigue siendo para ti arrepentimiento o es una culpa diferente? Porque según esto hay culpas buenas y malas, porque hay una culpa que te mueve la acción, te hace sentir tan mal que dices, ya basta, mañana sí lo voy a hacer o ahorita mismo me voy a poner a hacerlo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Sí existe una culpa como buena? Mi opinión honesta es no. Ok. No creo que no exista una culpa buena, porque de alguna forma la mente también puede traicionarte en el aspecto de que si no lo hiciste y hoy te quedaste sin hacerlo y te sentiste culpable. Pero la mente, acuérdate que le encanta mecanizar para facilitar. Entonces sentir esa culpa puede volverse algo mecánico, y si no sientes esa culpa, entonces ¿qué está pasando? Entonces te puede estar tu culpa de no haber hecho nada, estarte centrando en un ciclo donde te quieres volver a sentir culpable. O más que querer, en sí conscientemente buscas volver a sentirte culpable. Porque mañana si tampoco lo vas a hacer y te vas a volver a acostar y te vas a volver a sentir culpable y te vas a volver a sentir culpable y te vas a sentir... La culpa no te está moviendo claramente. Es otra cosa la que te puede llegar a mover. Definitivamente la culpa no. Lo que te llega a mover de ahí no es la sensación al final de tu día acostado en tu cama de que no lo hiciste. Tiene que ser algo más poderoso. Pero definitivamente por culpa la gran mayoría no se mueve. Entonces no creo que exista una culpa buena. Ok. ¿Nos moveríamos por conciencia? Por conciencia, por emoción, por mecanización también de ciertos pensamientos, porque las emociones sí se pueden controlar a través de tus pensamientos, pero tus pensamientos no los puedes controlar con uno o dos pensamientos, los controlas de alguna forma con la práctica constante, con el hábito. Ahí reescribes. Cuando reescribes en tu pensamiento, reescribes en tu emoción. Ahí es el punto clave. Cuando reescribes en tu emoción, cambiar de culpa, y en este caso yo lo he leído, lo he estudiado en muchos podcasts, pero cambiar de culpa a gratitud son dos tonos completos, o sea, son dos polos opuestos. Sí, claro. ¿Sí? Y no puedes sentir gratitud y sentirte culpable al mismo tiempo. Sí, ahí es cuando la gente dice agradece por las adversidades que se te están presentando y uno dice, ¿cómo rayos voy a poder agradecer lo que me está pasando si lo único que me hace sentirme mal? ¿Sí? Sí, la gratitud y la culpa son polos completamente, son las dos puntas de una línea, ¿sí? De un lado cada una, ¿ok? Pero creo que yo siento esto, no sé tú qué pienses, siento que con el simple hecho de pensar que somos seres con conciencia, con el simple hecho de saber que tenemos una conciencia, que es lo que nos hace preguntarnos y todo, viene acompañado a fuerzas de algo, pues, lo voy a llamar culpa, ¿no? Porque no hay de otra manera de llamarle. Pero la culpa no crees que te puede ayudar, va arraigado totalmente a la conciencia y que la culpa también te ayude como a aprender de tu pasado o qué te pudiera ayudar a aprender de tu pasado. A ver, a ti te serviría, si tú en tu pasado tuviste una pareja y tenían un acuerdo de fidelidad clásico, normal, ¿qué pasa si lo rompiste? Te puedes sentir culpable. Pasan los años
te puedes seguir sintiendo culpable, pero sentirte culpable cambiará la forma, de forma estricta, o sea, cambiará cómo te comportas con la siguiente pareja. No creo, o sea, depende de otras cosas. Depende completamente de otras cosas. Sentirte culpable, la sensación de sentirte culpable por lo que le hiciste a la otra persona es estarte latigueando. El arrepentimiento de haber roto ese acuerdo a espaldas de la otra persona es un reconocimiento a tu propia imperfección, al fallo, al sabes que sí es cierto, la cagué. Pero lo único que sí asegura es que tú, desde la emoción y desde la razón, lo hagas diferente la siguiente ocasión, no la culpa. Digo, porque incluso la culpa te puede invadir, como tú lo decías, estando haciendo nada. Estás muy a gusto en tu cama un domingo, tranquilo, te levantas te despiertas a las 11 de la mañana, no sé, agarraste tu teléfono, te pusiste a jugar, te pusiste a ver redes sociales y llega un punto en el que tu mente te dice, hey, estás perdiendo el tiempo. Oye, levántate, oye, sé productivo y esa es otra. La culpa la han dirigido. Yo pienso que entonces puede ser ese el fin. No sé qué pienses tú. La culpa te dirige a empezar a moverte, a ser productivo y a ser consumidor. Y que encuentres paz o que trates de encontrar alivio consumiendo lo que sea. Consumiendo bebidas, consumiendo artículos, consumiendo lo que sea, pero gastando dinero tratando de aliviar esa culpa. Y eso tal vez es lo que esté haciendo, digo de mala manera, pero que esté haciendo girar la economía, ¿no? A través de la culpa. Tú te sientes culpable de algo, necesito ser productivo para comprar cosas y sentirme mejor. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué pudiera ser? Lo que uno quiere es quitarse ese sentimiento, alejarse del dolor y acercarse al placer. Y una de las cosas que causa más placer son las, las, la dopamina inmediata, la satisfacción inmediata. Comprar cosas, adquirir cosas. Yo creo que más bien a consecuencia de podernos sentir encerrados en ciertas circunstancias de nuestra vida y entre ellas culpable, pues la consecuencia es que tú quieras escapar normalmente a través de vicios. Y como los vicios también son un pecado, te vuelves a sentir culpable y vuelves a caer en el ciclo de vicios y de culpa y de vicios y de culpa, que de igual manera pues no te sirven de nada. De inicio, por la connotación de culpa. Okay. ¿Por qué? Porque lo vemos, o sea, lo vemos todo con una rigidez de acero. Si tú prometiste, Rubén, que ibas a tener una disciplina de ir todos los días a correr, pero ayer no fuiste a correr, tú tienes de dos opciones: regresar y abrazar tu hábito con paz y con calma, o culparte hoy, culparte mañana, culparte pasado. Que normalmente es lo que sucede. Así es, que de todos modos ni fuiste y te sentiste mal de pilón, cabrón. Ni siquiera te tomaste el tiempo de descansar o de hacer tus actividades bien. Estuviste todo el tiempo pensando, no fui a correr. Eso es por darte un ejemplo. Okay. ¿Y tú crees que si no sintiéramos ese sentimiento incómodo de no hice las cosas, no terminaría por hacernos no accionar nunca? Terminaría por, digo, no me siento mal por no ir a correr a pesar de que me está afectando la salud, pues no me siento mal porque no me debo de culpar. Mañana a ver si lo hago y pasado mañana también a ver si lo hago. ¿No sientes que ese sentimiento de incomodidad a veces te impulsa a ponerte las pilas para hacer las cosas? Creo que sentir culpa y sentir incomodidad pueden ser mal interpretados juntos. Ok. Porque si tú sientes una incomodidad de algo que no estás haciendo, es que definitivamente una parte de ti requiere que esa actividad sea realizada. Si por alguna razón te estás sintiendo mal por no ir a caminar todos los días cuando dijiste que ibas a caminar, independientemente de si dijiste o no, si tú sientes la necesidad y no vas, entonces ahí sí puedes estar seguro que es una incomodidad hasta cierto punto saludable, ¿sí? Porque es un impulso de tu interior a querer completar esa actividad, que es muy diferente a que si tú, por ejemplo,
hoy definitivamente no solo no tienes ganas, no tienes la energía, no tienes el enfoque y no tienes el deseo real de ir a caminar, si es una actividad que haces habitual, y vas y ya estás actuando, ya estás actuando con disciplina, pero si no vas y te sientes culpable por no ir, estás actuando desde la culpa, porque en realidad tú no deseas ir, pero como siempre vas, ¿sí me voy a entender? Sí, sí. Hay una diferencia, cuando lo dijiste desde el principio, hay una diferencia muy grande entre sentir culpa e incomodidad. Esa es toda la razón. Pero antes de continuar, porque fue un muy buen punto, me gustaría invitarlos que si les está gustando el contenido del podcast, nos sigan en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Sobre todo en YouTube, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Tratamos de subir un video nuevo cada fin de semana. Y también el correo electrónico, que es filosofactooficial@gmail.com. Es importante que puedan compartir el video, compártalo con sus amigos, denle like primero. Con eso nos están ayudando, nos están apoyando demasiado. Pero aparte de darle like y comentar, compartan el video, ¿sí? A tu amigo ese que se la pasa lamentándose por culpas que tiene, pásale este video, verás que le va a ayudar. Muy bien, Entonces, retomando, ¿sí? muy bien. Te decía que tienes toda la razón, es importantísimo entender, y yo no lo había visto de esa manera, y te lo digo honestamente, la sensación de incomodidad. Yo combinaba la sensación de incomodidad con culpa porque también tiene bastante incomodidad. Así es esa misma sensación de incomodidad, pero que a pesar de que no es tu deseo, sigues sintiéndolo. Ujú. Entonces, la culpa te va a perseguir durante toda tu vida hasta que la dejes. Hasta que la creencia y el concepto dentro de ti cambie. Porque yo podría ir a correr mañana, pero de todas maneras seguir sintiéndome culpable porque 2 meses dejé de correr. Así Aunque es. ya haya retomado el hábito de hacer ejercicio, volver a ponerme activo, me va a seguir persiguiendo ese momento de mi vida en donde me sentí culpable. Y las culpas, fíjate hasta dónde pueden llegar. Yo, hasta cierto punto, cuando perdí a mis padres, fíjate hasta dónde nos persigue la culpa. El sentimiento de culpa te persigue hasta cuando pierdes a alguien porque te arrepientes de no haber hecho, de no haber dicho, de no haber estado, de haber sido así. Y la culpa puede llegar a ser peligrosa y te puede tumbar hasta una depresión. Sí, claro. Pero el sentimiento de la culpa, de cosas que quisieras cambiar del pasado siempre, la culpa está arraigada a querer siempre, obstinadamente cambiar el pasado, porque nos encantaría haber tenido una vida perfecta en donde tomamos decisiones correctas todo el tiempo, en donde fuimos perfectos, en donde no fuimos malos, en donde caminamos por la calle sin pisar una araña, una hormiga, sin haber empujado sin querer a alguien. Y el sentimiento de culpa está en cabrón. Te persigue hasta cuando estás cómodo, estás feliz. Yo me acuerdo que esto lo he comentado varias veces en vivos. Cuando fallecen mis papás, que yo entro a esta empresa de multinivel a la que nos conocimos tú y yo, entré y todavía cuando empezaba medio a salir, te estoy hablando unos 3 meses después de que mis papás ya no estuvieron conmigo, se fallecieron, yo iba a una fiesta, iba a una reunión y mi mente me decía, ¿cómo es posible que estés saliendo a una fiesta, güey, cuando tus papás hace 3 meses todavía estaban vivos y ahora ya no? En 3 meses ya se te olvidaron, cabrón. El sentimiento de culpa me perseguía hasta cuando me contaban un chiste y me reía. Y mi mente me encargaba de bajarme de nuevo. A ver, espérate, güey, tú estás aquí para sufrir. Me bajaba y me decía, ¿por qué te estás riendo, güey? Te estás riendo de un chiste que contaron, güey. Sí fue gracioso, pero perdiste a tus papás, güey. Enfócate en eso. Enfócate en eso. Y como en esa empresa multinivel, tú lo recuerdas perfectamente, la filosofía es productividad, productividad. Siempre haz algo, busca dinero. Claro, claro. Cuando el fin de semana en domingo, que era un domingo de descanso porque trabajamos de lunes a sábado un chingo de horas, güey. Y el domingo mi mente me estaba diciendo, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Oye, pues es domingo. Pues sí, güey, pero podrías estar produciendo más. Podrías estar buscando maneras de hacer dinero, pudieras estarte cultivando, pudieras estar haciendo esto, no ahí, echado, disfrutando de la vida, porque la mente no nos permite disfrutar de la fucking vida. Fíjate que ya entraste a una parte de la culpa que me agrada bastante, que es parte de los temas que me gustaría que llegáramos a abordar en un futuro, que es la hiperproductividad.
y cómo hemos transferido esa culpa de no hacer a esa hiperproductividad ansiosa y constante. Y eso también es un tema importante porque esa hiperproductividad y esa culpa, o sea, más bien esa culpa que deriva en una hiperactividad, hace que nuestros momentos de descanso no solo no estemos bien con nosotros mismos, o sea, aparte de sentir culpa, no estás expandiendo un tiempo o dedicándote un tiempo que es exclusivamente para ti. Ok. Para ti. ¿Por qué? Porque la mente también requiere de momentos en donde se pueda expresar sin ruidos, sin estímulos, sin nada más. En la habitación, simple y sencillamente tu mente y tú existiendo. A tu mente le es muy útil, baja los niveles de cortisol, reordena muchas de las experiencias, te arroja, empieza la red neuronal por defecto a actuar y te arroja gran parte del diálogo interno que muchas veces no solamente no quieres escuchar, sino no eres capaz de escuchar porque tu rutina siempre está ocupada. ¿Y por qué? No solamente por supervivencia, que es el caso de la gran mayoría, sino que incluso aquellos que ya no lo hacen por supervivencia, lo hacen por esa ansiedad de hiperproducir, porque si no están haciendo nada, no tienen de alguna forma un valor social a pesar de que ya tienen bastante. Claro. Cuando nos enseñan que el dinero es lo más importante en la vida, le enfocamos la hiperproductividad, pero es que la culpa sigue siendo un sentimiento, una emoción, ¿sí? Y los sentimientos y la emoción son siempre gasolina, son la energía de nuestro cuerpo. Cuando tú estás emocionado, de repente sacas energías de quién sabe dónde, pero los niños nunca tienen energía para ir a la escuela. Claro. Digo, yo los entiendo, la neta, ¿verdad? Digo, ir a la escuela no es que wow, sea increíble y te enseñan, sobre todo ahora que te enseñan puras cosas Que ni acaso. ni al caso, ¿verdad? Sí, bueno. Yo sería un niño que de verdad los entiendo, ¿verdad? Todos los niños yo los entiendo porque no quieren ir a la escuela, pues bueno. Pero bueno, total. Pero si les decías que había un viaje a Disney, se levantaban a las 5 de la mañana, ya estaban con su maleta lista, despertando a papá y mamá diciendo, vámonos, vámonos, vámonos de vacaciones, ya vámonos en el carro, hay que salir, ¿no? Y los veías con mucha energía. La culpa sigue siendo gasolina, sigue siendo una especie de energía. Y cuando nos programan a la ¿cómo lo llamaste? Hiperproductividad. Hiperproductividad, el único escape para dejar de sentir culpa es pensar que tenemos que hacer algo productivo, algo de bien. Pero el descanso también es de bien. Así es. El tiempo de recreo también es bien. Exacto. El tiempo para que tu mente pueda tomar un paso hacia atrás para dar otros 10 hacia adelante también es bien. El tiempo que requiere tu cuerpo para sanar tu inflamación crónica o tu inflamación constante, tu alimentación y tu estilo de vida apurados. O sea, el simple acto de observar te mete en conciencia y el hecho de estar en conciencia te hace estar en el presente, y estar en el presente activa una serie de mecanismos completamente diferentes a los que necesitas para estar en constante producción. Y desde ahí ya empezamos a ver que la culpa tiene estragos mucho más profundos de los que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Claro. La culpa se volvió como una purificación del alma. Porque, ¿qué piensas de la gente que empieza una dieta? Y tú sabes que cuando empiezas algo nuevo, eres constante, ¿sí? Y aplicas intensidad y eso te termina tumbando. Pero aplicas intensidad, o sea, eres una persona que toma refrescos, comía harinas, ultraprocesados y te quitaste todo de golpe el día siguiente y duraste así, te voy a dar la ventaja de 2 semanas. Duraste 2 semanas así, en forma, en orden y como dice la dieta, ¿no? Y cuando rompes la dieta, viene la culpa. Y con la culpa viene romper por completo el hábito que estás construyendo. ¿Por qué? Porque te juzgas a ti mismo con la expectativa de que no debiste hacer eso, entonces ya no eres digno de ese camino o digna de ese camino, y por lo tanto una parte de ti quiere renunciar, pero es una mentira. Esa culpa es una mentira. El chiste es quitársela de encima y entender, si el chiste es el hábito,
hay que regresar al hábito y regresar con paciencia y con el mayor entendimiento y amor que se nos sea posible a nosotros mismos, porque es un trabajo de acero regresar a la disciplina o a los objetivos que te has puesto, porque a todos me pasa, a mí me sigue pasando, sigo siendo humano, sigo teniendo objetivos que quizás en mi día a día no me alcance toda la energía y todo el tiempo para poder hacer todo lo que quisiera en pro de llegar a esos propósitos. Pero la culpa no nos va a servir de nada, a mí no me va a servir de nada y la sigo sintiendo aún así como ser humano. Y hemos de decir que no nos va a llevar a ningún lado sentir esa culpa. No, no, sí nos va a llevar a algún lado. O, bueno, es que el estancamiento en realidad es retroceso. Es retroceso. O sea, nunca estamos quietos. Si estamos inertes, estamos o decreciendo o estamos creciendo. ¿Sí? Pero sí nos lleva a un punto. Yo te compartí algo, y no porque te toca compartir, ¿no? Pero si nos pudieras compartir algo de tu experiencia, si te viene a la mente, yo te compartí un punto en mi vida en donde la culpa me consumía cuando no estuvieron mis papás y que yo intentaba retomar de alguna manera mi vida y mi mente me decía, no, acuérdate que tienes que seguir sufriendo. Hoy han pasado 3 meses, no puedes divertirte, no puedes salir a ningún lado, tienes que estar en tu cama, depresivo, triste, con la mirada perdida. Y fue interesante analizarlo, en su momento, estando ahí, pero fue bastante difícil poder procesarlo para después eliminar esa culpa. ¿Hay alguna culpa en especial que fue una dificultad tuya en tu vida, que pudieras compartir, que a lo mejor la gente esté viviendo en este momento esa culpa que a lo mejor te marcó? Es profunda tu pregunta, Rubén, como todas las demás. Creo que hay una serie de culpas que me han marcado a lo largo de mi vida. Y pudiera decir que también la culpa de no alcanzar aquello que me propuse cuando yo era mucho más joven ha sido una de las culpas más fuertes. Cuando yo tendría 17, 18 años, quizás tenía una visión de mi yo de 28, 29 años, 30 años, muy distinta a la que ahora experimento pero también muy irreal. Te puedo decir que esa expectativa al momento de romperse también se puede uno llegar a sentir culpable por no alcanzar esa autoexpectativa, que muchas veces proviene de expectativas ajenas, ni siquiera de tus propias expectativas, pero suponiendo que hiciste un trabajo interno y que sí querías alcanzar eso y no lo terminaste por alcanzarlo y te sientes culpable, ese es otro de los sentimientos que no te va a servir de nada porque vas a sentir que el tiempo ya se te pasó. Y eso no es cierto. Okay. El tiempo, al único que ya se le pasó el tiempo es al que ya está muerto. A ese ya se le pasó el tiempo. Si tú sigues con dos patitas y respirando, y con tu cuerpo bien dentro de lo que cabe para poder expresarte bien, no, hombre, claro, tienes todo. Es que al mismo tiempo siempre es tarde para hacer las cosas, pero al mismo tiempo es temprano para hacerlas. Siempre va a ser tarde porque pudiste haber empezado hace 1 año, 2 años, pero siempre va a ser temprano porque puedes empezar dentro de 10. Entonces, en un punto de algunos años atrás me llegué a sentir de verdad muy mal y muy culpable conmigo mismo por no, primero por no estar en la misma posición que yo veía que muchos de mis compañeros o de gente que me acompañó a través de mis estudios, sí. O gente que a lo mejor va un poquito más atrás que yo en cuestión de experiencia de vida y tiene o expresa aquellas cosas que yo quería o cultivar o que estaba luchando por cultivar, ¿no? De alguna manera. Entonces yo me sentía muy culpable por esa parte, muy, muy, muy culpable. Y esa culpa, fuera de llevarme a moverme yo más, yo creo que me llevó a tener una tormenta mental. Y al no tener claridad, no tienes propósito. Y eso te lleva también a que la culpa te puede llevar, como tú dijiste, a una depresión fuerte. Entonces, hay muchas culpas que uno puede llegar a experimentar, pero sí, una de las que más me ha impactado ha sido romper mi propia autoexpectativa de quién yo quería ser en este momento. Pero te ayuda a ser más realista en aprender a proyectar quién puedes llegarte a convertir en un tiempo. Pero también aprendes que esa expectativa no debe ser tan rígida.
Hay muchas cosas que pueden pasar en el camino que no están en tu control. Y no te puedes, ni te debes, o deberías de sentir culpable. Sí, fíjate, hasta en la comparación se esconde la pinche culpa, ¿eh? Sí, O sí, sí. sea, uno cree que, es que me comparo con los demás, no, es que también es culpa por ahí. Cuando hablas para que la gente le caiga la pedrada, ¿sí? Y tal vez a mí, pero para que a nosotros nos caiga la pedrada. ¿Qué es eso que tú dices que no estabas en donde querías? ¿Estamos hablando de situación económica? Estamos hablando de situación económica, Ok. estamos hablando de una situación sentimental y no se diga también en la parte de mi propósito. Mira, a pesar de que yo tenía una visión de más o menos en quién quería convertirme, no tenía un propósito tan claro cuando estaba más joven, pero aún así se puede, una vez que tú alcanzas la edad o las edades que se suponen las que deberías haber cumplido esa autoexpectativa o esa expectativa social también, pues te puedes llegar a sentir bastante culpable y eso sí que es un tema que da mucho de qué hablar. Pero fíjate, ahora me gustaría preguntarte algo a ti, Rubén, porque ya hemos abordado la culpa desde las serpientes alucinadas, ¿no? Que veíamos el otro día, que desde esos lugares donde no debería existir la culpa, pero existe y la sentimos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que sí sienten culpa y que aparte pues pasaron por un proceso de arrepentimiento por algo que en realidad sí cometieron, un error que pudieron haber cometido con otras personas, un error que pudiste haber cometido con un ser querido, con una expareja, con una relación anterior que hayas tenido de amistad, de compañerismo? ¿Qué pasa con todas esas personas que sí se equivocaron de alguna forma y que pues ahora sienten que a través de ese error la culpa los persigue? Te pongo un ejemplo para poder concretar ya con la pregunta y que nos respondas. Por ejemplo, yo sé que dentro de algunos trabajos en los que tú y yo también estuvimos, en el puesto en el puesto en el que estás a cargo, requieres pues de decir algunas ¿Mentiras? mentiras, vamos a ser honestos con eso, de decir algunas mentiras o decir verdades a medias o de manipular a través de la mentira esas verdades a medias a otras personas para tomar ciertas decisiones. Y a lo mejor en el momento crees que es lo mejor porque estás entregado en un punto específico, por la cultura, que porque ya tú llevas una inercia como empleado, como trabajador de ese lugar, ya llevas una inercia, ya vas empapado de esa cultura y entonces, por lo tanto, por lo que tú me dabas el ejemplo previo a esta conversación de un doctor, ¿sí? De un doctor que puede prescribirte ciertas medicinas y que a lo mejor pues son medicinas que te van a terminar atrapando más de lo que te van a terminar curando, pero él realmente no lo hace pues desde ese punto. Yo igual, a lo mejor desde ese punto de conciencia yo sabía que lo que hacía no era estrictamente correcto, pero yo pensaba que tenía un beneficio más profundo, ¿no? Para las personas a las cuales yo les aplicaba esta Manipulación. manipulación. Entonces, tiempo después yo me sentí muy culpable. Me sentí muy culpable, no solamente haciendo conciencia, sino ya saliendo de esa cultura, de esa empresa. Me sentí muy culpable de las personas que arrastré, que tampoco les puse un arma en la cabeza, ¿verdad? Pero de las personas que realmente uno puede llegar a arrastrar por ese efecto manipulativo y de los destinos que realmente pueden llegar a cambiar o de las circunstancias que puedes llegar a cambiar en las vidas de otras personas por por esas acciones. Entonces, claro, yo mucho tiempo me llegué a sentir culpable por eso, pero ya era algo que yo tampoco podía revertir y yo no podía todo el tiempo del mundo estarme sintiendo culpable por esas acciones en específico. Claro, no me exime del hecho de que lo hice, ¿sí? No me exime del hecho de que lo hice, pero lo que de verdad transforma es el cómo lo tomas fuera de la culpa y cómo lo usas para ya no volverte una víctima en el futuro, ni un victimario.
O sea, porque cuando tú sientes culpa te vuelves víctima de tu propia acción. Ujú. Pero aparte es importante no volverte victimario porque de inicio es como la serpiente que se muerde la cola, es lo que completa el ciclo. No sé si me voy a entender. Sí, pero me ibas en base a eso a hacer una pregunta, ¿no? Así es. Mi pregunta es, Rubén, ¿qué pasa con todos nosotros, las personas que hemos cometido errores como cualquier otro humano? Y eso es algo también que hay que hablarse, cómo nos hacen sentir culpables a través del error. Esto ya lo hemos platicado en otro capítulo, pero ¿qué pasa con las personas que cometen un error y que genuinamente pues sí se equivocaron, pero que viven su vida martirizándose por ese error, flagelándose a sí mismos? ¿Qué hay con estas personas? ¿Realmente merecen vivir una vida así porque tuvieron un error con algunas personas? Claro, estamos hablando que hay de errores a errores, ¿verdad? O sea, una cosa es un error de que hayas lastimado emocionalmente a una persona y otra cosa es que a través de tus acciones ya no pueda caminar o haya quedado paralítica esta persona, ¿sabes? O sea, hay de niveles a niveles, pero aún así, la culpa en estos puntos, ¿tú crees que sea algo que todos debamos y podamos superar? De que debemos superarlo. Como tú dices, si es un accidente en donde se perdió una vida, donde le hiciste un daño irreparable a alguien, ni siquiera tienes que pensar, hay consecuencias en sociales. Te meten a la cárcel, este, la gente te juzga, tienes que pagar dinero económico por lo que hiciste, por tus acciones. Pero cuando no se trata de algo así de grave, como el ejemplo que pusiste cuando trabajábamos en ese lugar, eh, hay que recordar una frase. Me imagino que viene en la Biblia, yo no sé, nunca leí la Biblia, pero el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Eso es lo que dice el Maestro Jesús. ¿Qué quiere decir? Que sí te equivocaste con esas personas, pero así ellos han tenido sus propios errores en la vida. Y que eso te hace humano cuando te das cuenta que eras una versión que te diste cuenta que ya no querías ser y bueno, ya dejaste de ser la felicidades. Lo lograste. Pero Pero ¿qué hay de aquellos que no logran sentir esa paz y esa plenitud y siguen cargando con la culpa a través del tiempo de cosas que a lo mejor incluso aquel al que lo dañaron o aquella persona que dañaron ya los perdonó, pero estas personas siguen sin poder perdonarse a sí mismos por todo lo que hayan o no hecho? ok, el peor mal de todos los males es la ignorancia. Y tú y yo venimos de ese lugar y pensábamos que era lo correcto, tú lo acabas de decir, hasta por el bien de la persona que venía a comprar, ¿no? Le aplicábamos técnicas de manipulación porque pues es por su propio bien. Y uno está convencido que lo que hace son mentiras para ayudar, es manipulación para ayudar. Mm, no les queda de otra, uno se puede morir siendo esclavo o se libera, pero hay mucha gente que no va a salir de ahí. Si nos podemos analizar qué son de esas personas, depende totalmente de ellos. ¿Eso los hace malas personas? Son personas ignorantes que hacen malas acciones, así éramos tú y yo. Personas buenas, ignorantes, que hacían malas acciones por ignorantes. Yo no los juzgo. Em, Hay gente que sí, relativamente sabe lo que hace, sabe que está mal y aún así lo disfruta. Hay dos tipos de personas. Pero la mayoría de las personas que hacen eso no se dan cuenta. Pero es a lo que vamos, ¿no? O sea, ese tipo de personas de las que hablas, o sea, una cosa es no sentir culpa y otra cosa es no sentir ninguna clase de arrepentimiento. Y yo sí creo que hay un cierto nivel de psicopatía en una persona que no puede sentir arrepentimiento por un daño moral o físico que le puede llegar a hacer a alguien de manera profunda. Falta de conciencia. Cuando una persona está muy dormida, falta de conciencia. O sea, tú lo puedes ver en las calles. La gente que vive en la calle tiene una conciencia muy baja, no se puede comunicar ni siquiera bien con los demás, no puede formar oraciones correctas, está siempre, no ve la luz, nunca está lúcido, siempre está perdido. Ese es un nivel de conciencia muy bajo.
Cuando tienes un nivel de conciencia muy bajo, actúas por actuar. Nada más, actúas por actuar. Entonces, hay gente que... Entonces me dices tú que pudiera haber una variable entre inteligencia y conciencia, porque hay gente, como tú dices, muy inteligente, que puede a cierto nivel de conciencia hacer cierto daño y disfrutarlo. Ujú. Pero es por todo lo que te repites. Mira, la autosugestión es exactamente de lo que nos programan. Cuéntate una mentira 1 millón de veces hasta que se vuelva realidad. Tú te cuentas una mentira 1000 veces y se te vuelve una realidad. Pierdes la noción de lo que realmente estás haciendo. O sea, de verdad se pierde la noción o el objetivo. Tú te vuelves ciego ante las circunstancias y dices, yo actúo así porque así me enseñaron, porque así soy, porque así me lo repetí 1000 veces. Y también porque mi entorno así lo hace. Claro, y el entorno lo sigue retroalimentando. Pero, ¿tu pregunta cuál fue original? Que si realmente una persona que ha hecho un agravio hacia otra que no tenga que ver con algo de supervivencia o algo así realmente grave, sino un agravio, un error cometido contra otra persona sin querer o queriendo, o sin querer queriendo, como diría el chavo, ¿no? Pero estas personas deberían cargar con esto toda su vida simple y sencillamente porque el error realmente lo cometieron ellos. Un día se van a dar cuenta que no eran buenas acciones lo que estaban haciendo y ahí va a venir un sentimiento de culpa increíblemente grande que no los va a dejar vivir tranquilos en su vejez. Y la otra es que se mueran sin darse cuenta, se mueran creyendo en lo que les conviene creer, porque te conviene creer en cosas y si esas cosas que te convienen, aunque seas mala persona, te está dando dinero, pues te va a querer, tú vas a decir, pues me conviene seguir creyendo en esto. Y es que hay filosofías en seres humanos como si fuéramos todavía animales primitivos. Es la ley del más fuerte. O sea, nos seguimos comportando como animales, lo siento, ¿verdad? O soy yo o es él. Y prefiero ser yo. Entonces, ¿qué hago? Manipulo, miento por mi propio bien también, porque el mundo es duro, porque el mundo así es, porque no es tan fácil. Y de alguna manera tienen razón, pero también se equivocan. Entonces, la culpa viene de, mira, la culpa decían que era castigo de Dios. La gente en la antigüedad sentía un sentimiento extraño y ellos decían que era Dios castigándolos, pero en realidad quien te castiga es tu propia conciencia. Tu propia conciencia es la que... No hay castigo divino. No va a bajar Dios ni te van a castigar en el infierno. El castigo divino es el castigo que impone tu conciencia cuando te das cuenta que estás haciendo algo malo. Y la gente antes lo confundía con que Dios te castigaba. ¿Por qué me siento así? Es Dios llamándome, es Dios hablándome, diciéndome y castigándome por todo lo malo que estoy haciendo. Pero no es tu conciencia nada más. Pero tu conciencia puede quedarse dormida toda tu vida. Entonces, yo no me preocuparía mucho por esas personas. Cada quien tiene su propio camino. Hay gente que hace cosas malas y no siente ningún tipo de arrepentimiento, de remordimiento, no siente absolutamente nada. Y hay gente que sabe que está haciendo las cosas mal, pero cree que es el único medio Para salir adelante. para subsistir. Y hay gente que se da cuenta y cambia el rumbo. Pero cambiar el rumbo, tú y yo lo sabemos, es difícil. Es complicado, te enfrentas a muchas cosas y a muchos retos en la vida. Pero yo no me preocuparía por esas personas que no saben, que no saben. Porque por eso hacemos estos podcasts. Porque algún día esas personas que no saben tal vez se den cuenta y tal vez cambian. Y cuando alguien cambia, cambia todo su entorno, ¿eh? Todo su entorno. Si una persona, si un padre de familia es muy agresivo y llega a cambiar, cambia toda la familia. Bueno, ya para concluir, me gustaría que diéramos nuestra última observación, nuestra conclusión. Me gustaría que pudieras dar la tuya para cerrar el podcast. Muchas gracias, Rubén. Me gustó mucho ese último punto que dijiste y para cerrar me gustaría hacer una diferencia clara entre sentirse culpable y el arrepentimiento. Creo que nuestra conciencia también es capaz de identificar que hay ciertas cosas que no están bien,
que no están bien aplicárselas a otras personas, que no están bien aplicárnoslas a nosotros mismos. Dentro de ellas, la culpa es un elemento que debemos aprender no solo a ignorar, sino a tratar de hacer hacia un lado poco a poco. En vez de conscientemente decir no voy a sentir culpa, es alimentar el sentimiento contrario. Es decir, si siento culpa porque estoy experimentando un tiempo de plenitud a solas, sin ser productivo, entonces quizás lo mejor será empezar a pensar en ese momento en gratitud, en estar agradecido porque estoy completo, porque estoy disfrutando de un momento en paz y en calma, porque tengo un lugar donde disfrutar de esa paz y de esa calma, porque tengo salud para poder pensar de manera correcta y estar en ese momento y en ese espacio. Entonces, que la culpa no sea algo que nos carcoma, no solo en esta situación, sino en general en nuestra vida. Hay que procurar que el arrepentimiento sea nada más un reconocimiento, pero que no se añeje lo suficiente para que se convierta en un látigo, porque al final de eso es la culpa. Y entre más culpa cargas, es más difícil. No solamente que se te revele un propósito si no lo tienes aún, sino encontrar o tratar de encontrar tu propio camino a través de toda esa maraña, a través de esas emociones tan negativas, va a ser mucho más complicado. Si te puedes, finalmente, más que deshacer de ellas, transformarlas, habrás podido combatir la culpa y avanzado hacia tu propósito. Bueno, ya para terminar, voy a ser claro, conciso y súper breve, porque voy a repetir lo mismo que dijo Irán. Escucha, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa lo que hayas vivido, tienes que dejar las culpas a un lado y que sepas que tienes todo el derecho de ser la persona más feliz de todo el mundo, a pesar de lo que te tocó vivir, de las decisiones que tomaste y de las acciones que hiciste en tu pasado. No te representan. Tienes todo el derecho de ser la persona más feliz del mundo. Con esto doy por terminada mi conclusión. Gracias, Irán, por un encuentro más. Gracias a ti, Rubén. Al contrario, y pues nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense mucho y vamos a estar retomando ciertos temas. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Denle el clic a la campanita para que les avise cada vez que subimos videos. Y el correo se los dejo por aquí, filosofactooficial@gmail.com. Al igual, sabemos que hay algunos temas dentro de los podcasts que a veces pudieran quedar como abiertos. Si ustedes de alguna forma quieren abordar con mayor profundidad estos temas o que nosotros le dediquemos más tiempo en otros podcasts, también nos pueden escribir por medio de nuestras redes sociales, mandarnos un correíto sugiriéndonos alguno de estos temas, o si ustedes directamente les gustaría participar dentro de algún debate o alguno de los temas, con todo el gusto del mundo también nos pueden escribir a través de nuestras redes o nuestro correo electrónico. Perfecto. De momento les agradecemos mucho el tiempo y la atención y les deseamos todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta pronto.